Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos al webinario de hoy. Pues veremos cómo crear una aplicación de gastos o de gestión de gastos con low code. Mi nombre es Encarna Alcalá y en el día de hoy nos acompañará mi compañero Aitor Francés, que es el responsable de la línea de low code en DQS, y también nos acompañará mi compañera Isabel González, que es técnica de Power Platforms. Como digo, un poquito por dar unas pinceladas, pues se presentará cómo utilizar Power Apps y Power Automate para toda esta gestión de gastos de empleado. Sin más, doy paso a Aitor Francés y cualquier cosa, comentaros que tenéis el botón justo arriba de PIR para hacer cualquier consulta que os vaya surgiendo durante la sesión. Intentaremos al final de la sesión responderla y si no, evidentemente, después por correo se os hará llegar la consulta. También comentaros que la sesión está siendo grabada y que evidentemente os facilitaremos la grabación. Con esto ya sí que te cedo el testigo. Aitor, gracias. Perfecto, pues muchas gracias, Encarna. Muchas gracias a todos. Bueno, como comentaba Encarna, mi nombre es Aitor. Para aquellos que no nos conozcan todavía, soy responsable de la línea de low code en DQS y un poco la idea que tenemos hoy junto con mi compañera Isabel es presentaros una idea, ¿no? Un planteamiento que hemos pensado como un posible caso de uso que suele ser bastante habitual, ¿vale? Dentro de cualquier empresa, ya bien sea porque se gestionan proyectos y dentro de esos proyectos pues hay una serie de gastos, bien porque se hacen viajes comerciales, bien por cualquier motivo. Al final en todas las empresas existen unos gastos que hay que trasladar para que, pues, una vez que los hemos pagado se nos pueda devolver, etcétera, para que toda esa información también vaya a la agencia correspondiente, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso un poco es lo que veremos en el día de hoy como un posible caso de uso, lo más, digamos, práctico, sencillo posible para que os podáis hacer una idea de lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar con las herramientas de low code. Simplemente como presentación, esto es un poco más o menos lo que vamos a ver y como siempre, por si no nos conocéis, como decía, siempre intentamos empezar con una pequeña introducción, ¿vale? Que cada vez la hacemos más corta, ¿vale? Pero sí por entender exactamente y para que estéis en contexto, ¿no? De exactamente qué es eso de low code, ¿no? Y de qué estamos hablando cuando nos referimos a low code y por qué hay una línea de low code en DQS. Al final, como en el mundo la tecnología cada vez es más accesible para todas las personas, ¿no? Y entonces, dentro de ese paradigma de queremos hacer accesible la tecnología, que cualquier persona sea capaz, digamos, de entender, incluso de crear eh, sus propios desarrollos, sus propias configuraciones, sus propios procesos, es donde surge esa idea de low code y dentro del universo de Microsoft, que es donde nosotros trabajamos, es la parte de o las herramientas o la suite de herramientas de Power Platform, ¿vale? Esta herramienta al final lo que pretende es con una serie de, digamos, de aplicaciones, de, como decía, de herramientas bastante intuitivas, ¿no? En el que tiene una curva de aprendizaje bastante corta, en el que con poco tiempo podemos ser capaces de hacer nuestros propios procesos, nuestras propias aplicaciones sencillas. Con ello, ¿vale? Lo que se pretende es, digamos, dos cosas. Por una parte, en lo que es a nivel de usuario o persona de negocio que no tiene tanto conocimiento técnico, que sea capaz de mejorar y de mejorar sobre todo la eficiencia de sus procesos diarios, ¿vale? Y por otra parte, desde un punto de vista más tecnológico, es facilitar o acortar los tiempos en los que podemos obtener un retorno de la inversión cuando desarrollamos una nueva aplicación, cuando desarrollamos todo un proceso de automatización, cuando empezamos a trabajar con IA. Eso es un poco el objetivo, es decir, conseguir una innovación que se suele decir escalable, ¿vale? Y esto dentro del universo de Microsoft es la suite de herramientas de Power Platform. Como decía, al final lo más interesante dentro de Power Platform es que es un sistema totalmente integrado, pero no únicamente, o qué entendemos por integrado. Lo que queremos decir aquí es que gracias a las herramientas que hay dentro de lo que es el ecosistema, digamos, de Power Platform, somos capaces de conectarnos de forma prácticamente
con 2 clics con prácticamente cualquier sistema entre sí. Podemos tener, no solamente hablamos de lo típico que podemos entender, de nuestro correo de Outlook, de SharePoint, de aplicaciones más avanzadas como pueda ser las aplicaciones Dynamics 365, ¿vale? Pero además podemos conectarnos con sistemas externos. Podemos tener un SAP, podemos tener Salesforce, podemos tener bases de datos incluso en local, en un servidor local, y nos podemos conectar a esos datos. Entonces, un poco la idea es tener esa integración de todos los sistemas de forma relativamente sencilla, con todas las capas de seguridad correspondientes que necesitamos, ¿no? en nuestro día a día. Y obviamente aquí lo que estamos buscando, como decía, y con estas herramientas más, es optimizar costes a- a partir de, pues eso, minimizar el tiempo de desarrollo de soluciones, minimizar el tiempo en el que podemos empezar a trabajar con esas soluciones. Como ya sabéis, pues bueno, tenemos distintas herramientas dentro de Power Platform, como es Power Apps, que es la parte de creación de aplicaciones, Power Automate, la parte de automatización de procesos, Copilot, que hoy en día, ¿quién no conoce Copilot? Al final es todos esos agentes que nos ayudan en nuestro día a día, no solamente a nivel, digamos, de un asistente personal que me ayuda en mi día a día, sino también un asistente de negocio que puedo tener conectado a mis datos y que sea capaz de traducirme la información que hay en mis bases de datos, etcétera, con esa al lenguaje en el que yo pueda entender y pueda interactuar directamente con esos datos. Power Pages, que es la parte de sitios web, ¿vale? Y todo lo que es iBuilder, que es todo lo que hablamos hoy en día, temas de inteligencia artificial, tanto a nivel de inteligencia artificial generativa, ¿vale? Todo el tema de prompting, etcétera, como la parte de modelos clásicos de inteligencia artificial, ¿vale? Como decía, estas herramientas de Power Platform están muy enfocadas a que cualquier persona sea capaz de poder, digamos, al menos adentrarse en este mundo y poder empezar con a trastear, poder crear sus aplicaciones, sus procesos, para la mejora diaria de su trabajo. Pero, obviamente, esto, como decía, tiene su otra parte, es decir, obviamente, según la complejidad de la solución, en función de las necesidades concretas, pues es necesario nutrir, además de estas soluciones, de otros perfiles, tanto desarrolladores más técnicos, ya más especializados en Power Platform, como en código relacionado con conexiones con sistemas externos, servicios web, etcétera, especialistas concretos en IA para toda la parte de iBuilder, de Copilot, etcétera, consultores funcionales para poder trasladar esos requerimientos, digamos, de negocio que a lo mejor no podemos tener claros, pero que sabemos lo que queremos, pero no tenemos muy claro cómo llegar hasta ahí, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, temas de especialistas en interfaz de usuario. Simplemente como resumen, lo que hemos hablado, ¿no? Pues tenemos el tema de Power Apps, de Power Automate con todos esos conectores. Al final lo más importante es eso, lo que decía, tener un entorno completamente integrado, ¿vale? Con muchísimos conectores que están disponibles para todos nosotros, ¿vale? Y o incluso que podemos crear nuestros propios conectores en cualquier momento, conectar con una API, con un webhook, etc. ¿Vale? Tema de sitios web conectados directamente a nuestros datos, lo cual es importante, que incluso también podemos integrar con herramientas como puedan ser Power BI para que nuestros clientes, por ejemplo, puedan ver dashboards que podamos tener en Power BI con sus datos y tener filtrados esos dashboards, esos informes, ¿vale? Como decía, tema de iBuilder con lo que es IA generativa, con todo el tema de prompting que podemos utilizar en todos nuestros procesos y en aplicaciones, como esos modelos más clásicos como categorización, de extracción de documentos, etcétera. Y la parte de Copilot, como decía, que tenemos dos puntos, la parte de Copilot como asistente personal y Copilot como agente de negocio. ¿Qué es lo que, como decía,
más allá de esta introducción que intentamos hacer siempre, vamos un poco a la cuestión de hoy, y es la parte de gestión de gastos. Un caso de uso, ¿vale? Enfocado a cómo gestionar gastos, ¿vale? Tanto desde nuestros empleados que queremos que puedan introducir los gastos, que puedan subir esos tickets de compra que puedan haber hecho durante sus viajes de negocios, etcétera, como la parte de aprobación. No obstante, nosotros aquí queremos hacer una puntualización, digamos, y es que pueden ser que estos gastos estén relacionados con, por ejemplo, un proyecto que tengamos en marcha y que estemos gestionando internamente, ¿no? Entonces queremos que esos gastos queden asociados a, a un proyecto que estemos gestionando, que podamos estar gestionando, por ejemplo, con Project, con Planner, con o sistemas más avanzados como pueda ser Project Operations. Justo en relación a esto, en el webinar que hicimos la semana pasada, que os invitamos a que lo veáis si no lo habéis podido hacer todavía, ¿vale? Os hicimos una presentación de cómo poder gestionar nuestros proyectos, ¿vale? Con herramientas de Power Platform y qué opciones hay en este tema de la gestión de proyectos dentro del ecosistema de Microsoft, ¿no? En este caso, pues estuvimos hablando de Project, estuvimos hablando de Planner, estuvimos hablando de Project Operations, estuvimos hablando de qué forma podemos acceder a los datos en función de nuestro licenciamiento que podamos tener, ¿vale? Que tenemos al final el mismo acceso, lo podemos tener de distintos sitios, desde Teams, desde una aplicación que podamos crear directamente en Power Apps, podemos tener acceso tanto desde Planner como desde Project, desde Planner, según la licencia que tengamos. Incluso tenemos acceso a un Copilot sin necesidad de tener licencia de Copilot 365, por ejemplo, lo cual puede ser interesante, así que os animo a que si podéis le echéis un ojo, que creo puede ser interesante y, en cierta forma, puede estar relacionado con esto que estamos comentando, ¿no? De, vale, queremos gestionar los gastos de nuestros empleados y esos empleados al final están trabajando a lo mejor en un proyecto y queremos tener asignados los gastos a los proyectos. Como tal, ¿de qué vamos a hablar en este caso de uso de gestión de gastos? ¿No? Pues un poco la idea es plantear una solución que nos ayude a simplificar el proceso de gestión de gastos dentro de nuestros empleados cuando, como decía, pues tienen un viaje de negocios, cuando tienen que acudir, si trabajamos para un tercero, pues los gastos de desplazamiento, de comida, etcétera, ¿vale? Y un poco la idea es poder simplificar todo ese proceso que a veces puede ser muy manual y muy engorroso desde los dos puntos de vista, tanto de introducir la información en un sistema como de luego aprobar esos gastos, ¿vale? Por tanto, esas dos cosas son sobre las que vamos a poner foco, ¿vale? Y un poco la idea es, sobre todo, y el objetivo al final de todas las aplicaciones o todas las soluciones que se hacen con Power Platform es automatizar y reducir el tiempo que nos lleva a hacer según qué tareas, ¿vale? Y, por tanto, de luego también tener una información totalmente estructurada y que sea fácil y sencillo extraer luego esta información y analizarla en el caso de que lo necesitemos, conectarla con otros sistemas, como iremos viendo. ¿Vale? Un poco cuál es la idea allí enfocado a lo que comentaba antes de, pues es posible que en nuestro caso de uso lo que queramos sea gestionar los gastos dentro de un proyecto. Por tanto, pensando desde un punto de vista más conceptual, pues lo que estamos pensando es, vale, pues tenemos un proyecto en el que nuestros empleados están trabajando, tienen una serie de tareas asociadas y sobre cada proyecto de estos, pues periódicamente pues hay que hacer viajes, etcétera, y generamos cada uno de nuestros empleados una hoja de gastos. Dentro de esa hoja de gastos que está asociada a cada uno de nuestros empleados, generamos cada uno de los gastos, ¿no? Pues al final tenemos la hoja de gastos del viaje a Madrid hace 2 días. ¿No? Pues dentro de esa hoja de gastos, pues tenemos cada gasto que pueda ser pues el desplazamiento, el taxi que hemos utilizado para ir desde la estación del AVE a, a las oficinas concretas, el gastos que he tenido ¿no? El ticket
de comida, etcétera, ¿vale? Y luego, pues esos gastos obviamente tienen una categorización, ¿vale? Que en función también de la categorización, etcétera, pues podemos hacer unos automatismos u otros. Y antes de continuar con todo esto y simplemente como un punto y seguido, ¿vale? Sí que nos gustaría que esto lo tengáis en mente, ¿vale? No solamente por la sesión de hoy, sino para eh, en cualquier momento que podáis ver la grabación de esta sesión o de las futuras sesiones, que también lo tendremos habilitado, ¿vale? Y es que estamos ofreciendo un nuevo servicio, ¿vale? De consultoría, de unas sesiones de consultoría gratuita, ¿vale? En la que podéis, a través del código QR que se ve, reservar una cita con nuestro equipo, ¿vale? En el que os podamos dar unas primeras pinceladas, pues a lo mejor necesitáis asesoramiento en cómo empezar a enfocar algún proyecto que tengáis previsto empezar dentro de vuestra empresa para transformación digital o bien para mejorar la eficiencia de procesos. A lo mejor estáis intentando empezar con temas de IA y no tenéis muy claro por dónde empezar. Necesitáis a lo mejor identificar posibles casos de uso o estáis intentando entrar en este mundo de Power Platform. Y en este caso estamos ofreciendo este servicio, ¿vale? En el que de forma totalmente gratuita podéis reservar una sesión con nosotros y en esa sesión pues poder tener un primer contacto en el que os podamos dar algunos tips para pues algunas de las necesidades que podáis tener, os podamos ayudar y a partir de ahí pues ver si si podéis necesitar algo más de apoyo, algo más de soporte o bueno, simplemente que podáis tenernos en mente para futuras necesidades que podáis tener. Y ahora ya sí entramos con lo que es la aplicación en sí que hemos desarrollado, ¿vale? Aquí lo que hay que entender es, obviamente, todo esto, todo el tema de aplicaciones, todo el tema de automatismos, todo esto dentro de Power Platform se puede hacer de mil formas distintas, se puede hacer con más tiempo, menos tiempo, con unas interfaces u otras que pueden estar más a medida de lo que nosotros necesitemos y obviamente todo ello pues al final lleva unos tiempos de desarrollo que pueden ser mayores o menores, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a ver aquí es un ejemplo, ¿vale? De una aplicación que tiene todo lo que es las bases, lo que podríamos decir, de qué es lo que necesita una aplicación de tanto introducción de gastos que veremos ahora como de aprobación de los mismos, ¿vale? Pero esto es simplemente como para que podáis tener una idea de lo que se puede hacer y que esto sirva de base para, vale, pues vosotros tenéis otra idea que también se pueda implementar con otra interfaz, de cualquier otra forma que podamos hacer, incluso que no tiene por qué ser una aplicación, puede ser directamente que se gestione a través de Teams o a través de SharePoint o cualquier cosa, ¿no? Esto simplemente es, digamos, una base sobre la que nos pueda inspirar, digamos, a pensar en posibles soluciones para mejorar la eficiencia de vuestros procesos. Entonces, esta aplicación, digamos, está enfocado en tres puntos. Esta parte de introducción de gastos. Una primera parte, digamos, de Power Apps, que es en sí la interfaz con la que trabajaríamos, que puede ser que estaría disponible tanto en móvil como en tablet, como en el propio ordenador, desde navegador, etcétera. ¿Vale? Que estas aplicaciones pues pueden ser incluso accesibles en modo offline, pueden ser responsive para que se ajuste totalmente, ¿vale? Tenemos una serie de configuraciones a las que podemos llegar, que nos va a permitir tanto acceder a las hojas de gasto que ya tenemos creadas, como crear nuevos gastos, como visualizar aquello que tengamos pendiente, etcétera. Por otra parte, todo lo que es la parte de automatización relacionada con ese modelo de datos que hemos visto antes, con todos los flujos relacionados con hojas de gastos que podamos tener, temas de conexión con SharePoint, temas de avisos, etcétera. Y luego también la parte de iBuilder, que puede ser interesante a la hora de pues, automáticamente tener, por ejemplo, un OCR que sea capaz de extraer la información de los tickets que subamos o de las facturas que subamos y, por ejemplo, autorrellenar la información o, por ejemplo, que nos busque directamente a partir del NIF cuál es el establecimiento o distintas cosas que nos permitan al final agilizar el proceso de registro de gastos.
¿vale? Esa parte de iBuilder, como decía. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? De cómo podría funcionar. Hay muchos otros y se puede hacer directamente desde una aplicación de Power Apps, se puede hacer desde Power Automate con un proceso al que le pasamos el fichero nosotros directamente. Se puede hacer de muchas formas distintas. Lo interesante al final es que de forma muy sencilla, como decía, con poca configuración, ¿vale? Podemos llegar a conseguir una solución de IA que sea capaz de extraer toda la información y automáticamente guardarla en el sistema, ¿vale? Hemos previsto o tenemos como proceso global, digamos, de solución técnica, tenemos algo relacionado como se puede ver en la imagen. Simplemente, ¿vale? Para entendernos, tenemos una base de datos principal de donde tenemos guardada toda la información, ¿vale? Luego tenemos una aplicación que nos permite trabajar con todos esos datos, poder introducir los gastos, etcétera. Tenemos procesos que nos habilitan, pues, tanto enviar correos, como guardar la información en SharePoint, como la parte de extracción de datos con IA, ¿vale? Que además nos podemos conectar a APIs de terceros, que pueda ser, pues, para proveedores de datos de empresariales o cualquier otra cosa que podamos necesitar, como pueda ser conseguir el cambio de divisa en tiempo real o cosas así, ¿vale? Entonces, esto es un poco, digamos, a nivel conceptual y ahora mi compañera Isabel os va a presentar un poco la aplicación que hemos desarrollado para que podáis ver un poco cómo la hemos desarrollado, qué funcionalidades tiene dentro de las que hemos ido implantando y todo aquello para lo que decía, para que sea una idea de lo que podéis llegar a hacer. Eh, buenos días. Bueno, voy a continuación a mostrar cómo estaría estructurada la aplicación de introducción de gastos. Comparto pantalla. Y bueno, vemos que desde esta pantalla inicial los empleados podrían acceder a sus hojas de gastos asignadas, las cuales se presentan de forma organizada con código de colores según su estado para facilitar así su identificación visual. Desde aquí, el usuario puede crear nuevas hojas de gasto dando a nueva hoja o seleccionar una ya existente. Seleccionando una línea, se van a presentar dos opciones, que sería ver para consultar todos los gastos asociados a esta hoja o crear para crear un nuevo gasto asociado a esta hoja. Entonces, vamos a darle a crear y aquí se crearía un nuevo gasto. El usuario va a comenzar adjuntando aquí un recibo correspondiente y en ese momento es cuando entra en juego iBuilder, que extraerá los datos clave del documento y se almacenarán directamente en Dataverse. El gasto también puede categorizarse de forma manual para mayor precisión, asignar una categoría. Y por otro lado, comentar que es posible enriquecer esta información consultando alguna API externa que devuelva detalles del comercio, como por ejemplo su sector o tipo de actividad. Vamos para atrás y vamos ahora a seleccionar ver gastos y aquí el usuario va a poder revisar todos los gastos asociados a una hoja de forma estructurada y organizada por códigos de color también según su estado. Vamos a ver si ese gasto cumple, está en revisión o no cumple. A continuación, se podrían revisar los detalles de cada uno de ellos o enviar la hoja completa para su revisión. Esto lanzará por detrás un flujo en Power Automate que notificará al supervisor responsable. Y bueno, hasta aquí lo que es la aplicación de introducción de gastos. Doy paso a Aitor para que continúe con Perfecto. la presentación. Gracias, Isa. Bueno, en este caso, un poco lo que habéis visto es de forma resumida un poco qué es lo que podemos llegar a hacer con esta aplicación, ¿no? Es decir, tanto la parte de crear nuevas hojas de gasto, como podemos tener pues esa visión del estado en el que se encuentra cada uno, ver pues eso, si ya la hemos enviado, si ha sido aprobada o no, si ha sido denegada y los motivos por los que ha podido ser denegada. Y luego a nivel de cada gasto, pues por ejemplo, podemos tener procesos que nos indiquen, digamos, si por ejemplo el coste que hemos introducido es superior al que está indicado según las directrices, digamos, de la empresa o distintas opciones que podamos tener
configuradas, ¿vale? Lo importante al final es que esto es totalmente configurable, digamos, a vuestra medida y a vuestras necesidades concretas. Es decir, si no tenéis esa gestión de gastos mínimos, por ejemplo, o gastos máximos, no es necesario configurarlo, o simplemente queréis enviar los datos y luego la parte de la aceptación o denegación, pues no queréis que esta información esté visible para los empleados o cualquier cosa, ¿vale? Pues todo esto al final es configurable. Luego, como decía, los procesos de IA que podamos meter, pues obviamente enriquecen todo el proceso, nos facilitan todo lo que es el proceso de trabajo, nos facilita extraer esa información, nos facilita automatizar todo ese proceso e incluso directamente nos podemos olvidar de esa parte, es decir, la creación del gasto, como ha puesto Isa, incluso que ¿no? Pues subimos el documento, seleccionamos la categoría a la que está relacionada y el mismo proceso es capaz de ella es capaz de establecer o de extraer la información de esos datos, o incluso podemos hacer que sea capaz de establecer cuál es la categoría de gastos de esa propia factura, de ese propio ticket, ¿no? Lo cual puede ser muy interesante. Al final estamos hablando pues, de modelos de IA como puede ser un OCRs y más que nos permita extraer la información. Podemos estar hablando también de temas de LLMs con prompting para que a partir de los datos extraídos, a partir de la información que pueda haber en esa factura, en ese ticket, sea capaz de extraer o de intuir o de clasificar ese ticket, ese gasto, y que automáticamente nos configure pues esa categoría y que automáticamente sea capaz también de validar pues si estamos en esa parte de tenemos el gasto que hemos introducido es superior al límite que tenemos disponible, por ejemplo, ya bien sea porque es por esa categoría o bien porque la suma de todos esos gastos, pues a lo mejor tenemos un límite por viaje, por ejemplo, o incluso podemos tener que automáticamente haga una segmentación de gastos, digamos, que son facturables de los que no son facturables, por ejemplo, en función de lo que hayamos configurado a nivel de proyecto, como hablábamos previamente, ¿no? Cuando estábamos hablando de que al final los gastos pueden estar asociados a proyectos, podemos tener una serie de reglas a nivel de proyecto, como cláusulas dentro del proyecto, de qué gastos pueden ser facturables a nuestro cliente final, por ejemplo, de los que no son facturables y que, por tanto, son, digamos, se guardan o se gestionan como gastos internos. ¿Vale? Pues eso lo podemos tener configurado por las categorías y, automáticamente, perdón, hacer esa segmentación de los gastos directamente sin que el usuario se tenga que preocupar por nada. ¿Vale? Eso es un poco el objetivo de todo esto, es daros ideas, ¿vale? De opciones que se pueden llegar a desarrollar con estas aplicaciones y en este caso concreto, pues la introducción de gastos. Ahora vamos a pasar con la siguiente parte, ¿vale? Que es la parte de, ¿vale? Ya hemos introducido los gastos, ahora vamos a pasar a la aprobación de los mismos, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a ver en esta parte concreta de la aprobación de gastos? Pues un poco está basado en lo mismo. Tenemos esa parte de una solución que puede ser la misma aplicación con dos accesos distintos para los usuarios, puede ser otra aplicación totalmente a medida específicamente para la gestión de los gastos de viajes, etcétera, ¿vale? Para esa parte de aprobación. ¿Qué es lo que podemos tener? Pues podemos tener que los responsables van a tener acceso a las hojas de gasto de cada uno de sus empleados en función de, por ejemplo, una estructura jerárquica, una estructura de posición dentro de la empresa, por líneas de negocio, por departamentos, ¿vale? Y podemos trabajar con distintas jerarquías, distintos responsables. Podemos aprobar, se puede aprobar o rechazar cada informe, se puede incluso aprobar automáticamente algunas de esas hojas de gasto si el importe no supera, pues por ejemplo, un rango máximo, y eso lo podríamos hacer con Power Automate, o si hay gastos concretos y no os tenemos todo, o si por ejemplo son gastos internos y automáticamente pues esos gastos se aprueban directamente. Dentro de la aplicación
podemos indicar, por ejemplo, pues aquellos gastos que no se aprueben, cuál es el motivo, y luego con Power Automate pues enviar un aviso por Teams, por correo, podemos incluso conectar con WhatsApp y que le envíe un WhatsApp al empleado que ha creado ese gasto, por ejemplo, o esa hoja de gasto. Y luego, pues por ejemplo, podemos tener también procesos automáticos de, por ejemplo, asignar en función del importe total de los gastos o, por ejemplo, que en función de cada gasto sea aprobado por una persona concreta en función de la categoría, por ejemplo, ¿vale? Eso lo podemos hacer también de forma automática, pues teniendo una serie de tablas maestras que nos permitan tener, pues, por ejemplo, para este tipo de gastos concretos, los responsables que han de aprobar esto, independientemente de a qué departamento pertenezca esta persona, lo tiene que aprobar X responsable, ¿no? O, por ejemplo, en función de la categoría del empleado, pues, como decía, ¿no? Que haya una tabla que nos permita indicar cuál es su responsable, o bien, por ejemplo, en función de el importe total de esa hoja de gastos, que haya, digamos, incluso varios niveles de aprobaciones, ¿no? Pues tenemos una primera aprobación de nuestro responsable totalmente, inmediatamente superior, pero luego tiene que tener, pues si en función del volumen o del importe total, pues a lo mejor debe tener una segunda aprobación, a lo mejor pues del departamento financiero, ¿vale? Todo eso al final son ideas que se pueden llegar a plasmar dentro de este caso de uso. Al final este es un proceso que podemos hacer más sencillo o visualmente puede ser más sencillo que el anterior, pero como decía que se puede llegar a complicar tanto como queramos, ¿no? Pues como decía, podemos tener muchos automatismos a la hora de pues esas aprobaciones automáticas o podemos tener asignaciones a responsables, pues en función de muchísimas matrices que se nos puedan ocurrir, puede ser por, como decía, por proyecto, puede ser por departamento, puede ser simplemente por responsable directo o incluso, como decía, ¿no? Tener esa parte de distintos niveles de aprobaciones dentro de nuestro sistema. Y luego, pues todo lo que es parte de envío de avisos, tanto si se han aprobado como si no se han aprobado, si esta información luego se tiene que enviar al departamento financiero, pues que también tengan el aviso de que se ha creado este gasto y se ha aprobado, ¿vale? Toda esa parte que puede estar relacionada con aprobaciones de gastos que se nos ocurren ahora y que esos pueden ocurrir a vosotros en el futuro. Y ahora, igual que antes, Isa nos compartirá pues esta parte de aprobaciones, cómo podría funcionar. Vale, voy a compartir la aplicación. Vale, pues esta sería la aplicación de aprobación de gastos. Aquí tenemos una vista clara y estructurada para facilitar el trabajo de los supervisores o responsables. Desde esta pantalla, los supervisores pueden consultar todas las hojas de gastos, las cuales podrían filtrar por usuario para agilizar una búsqueda en concreto. Al seleccionar una hoja de gasto, vemos aquí a la derecha los gastos asociados, todos también identificados por colores según su estado, pues para facilitar esta revisión. Y desde este mismo apartado se podría aceptar o denegar la hoja de gastos una vez haya sido revisada en su totalidad. Al hacer clic también en uno de los gastos, vamos a acceder al detalle completo de cada gasto para su revisión. Aquí esto va a mostrar información clave del gasto como el comercio, el importe o la categoría. Además, aquí se podría marcar si el gasto cumple, no cumple con los criterios establecidos y corregir datos si fuera necesario. Y aquí también dejar comentarios para que sean visibles después por el empleado. Y aquí, como vemos, también se incluye un visor de documentos donde se puede validar los datos del recibo cargado para asegurar pues una revisión más rigurosa. Y bueno, hasta aquí la aplicación de aprobación de gastos. Perfecto. En este caso, un poco como comentábamos antes, ¿no? Esta es un poco una idea que podemos plasmar, ¿vale? Obviamente luego esto se puede expandir o extender tanto como consideremos. Como decía, podemos tener muchísimos automatismos,
distintas interfaces, distintos botones, pero un poco por tener una idea de que, o sea, con lo que queremos al final hacer foco, no es, al final tenemos una necesidad que es mejorar todo lo que es el proceso de, digamos, de toda esa gestión de gastos, etcétera, ¿vale? Y por tanto, cómo lo podemos llegar a realizar, ¿vale? En este caso, como hemos visto, lo tenemos hemos desarrollado de una forma muy sencilla, muy intuitiva, pero obviamente todo esto se puede extender tanto como necesitemos. Podemos conectar con distintos sistemas, podemos tener con SharePoint, podemos subir los datos a Dataverse en función también del licenciamiento, que eso a veces pues también genera debate o puede ser también el motivo por el que seleccionar una solución u otra, pues también podemos llegar a trabajar con otros sistemas, pero un poco la idea sería esta. Ya por último, para terminar un poco de hablar de todo este caso de uso, tenemos también la parte de certificación de documentos, es decir, a nivel, digamos, legal, esta parte de documentos o de recibos que tenemos de cara pues, a la agencia tributaria muchas veces necesita llevar para tener el proceso totalmente estandarizado y certificado, en muchas ocasiones pues vamos a necesitar tener de un proceso que nos guarde, digamos, con estos documentos con una validez legal cuando, por ejemplo, los tenemos escaneados, por ejemplo, los guardamos en nuestra base de datos para gestionar todos esos datos, pues es posible que la agencia tributaria pues, los tengamos que enviar por lo que sea, ¿vale? Este caso de uso nos sirve tanto para esto como para cualquier otra cosa en la que necesitemos trabajar con documentos escaneados, pero que necesitan una validez legal con, ya sea con la agencia tributaria o con cualquier cosa. En este caso, pues nosotros planteamos, digamos, dos opciones. Una opción que pueda estar más relacionada con aplicaciones que ya existen en el mercado, pero con las que podemos trabajar de forma directa, ¿vale? Como pueda ser algunas aplicaciones como DocuWare o otras aplicaciones que podamos tener en la que nosotros seguimos teniendo nuestra aplicación que hemos hecho a medida completamente, pero gracias a estas aplicaciones, este tipo de aplicaciones, podemos pues garantizar esa integridad del documento en el que pues tenemos un sistema homologado que nos permite tener esos documentos firmados y que se mantengan inalterables y sellados en el tiempo, por tanto eso es muy importante tener esa trazabilidad y ese acceso controlado de los datos. Esto, como decía, se puede hacer con este tipo de aplicaciones conectado con nuestros sistemas. Al final, es decir, nosotros, como decía, tenemos nuestra propia aplicación, tenemos nuestra aplicación de introducción de gastos, tenemos nuestra aplicación de aprobación de gastos, ¿vale? Y dentro de nuestro sistema conectamos, como hablamos al inicio de la sesión, tenemos Power Automate que nos permite trabajar o los conectores dentro de Power Platform, porque tenemos muchísimos conectores con los que podemos trabajar directamente y algunas de estas aplicaciones directamente tienen estos conectores. En el caso de que no lo tuviesen, podemos crear nuestros propios conectores directamente y trabajar con ellos. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos directamente, estas aplicaciones, pues algunas de ellas tienen un OCR directamente integrado. Tienen procesos únicamente de firma y sellado. Tienen como tal la parte de almacenamiento. Y todo esto lo que nos permite, en este caso concreto, es pues, obtener esa mayor seguridad jurídica, tema de riesgos legales que podamos tener. A nivel de licenciamiento, pues sí que es verdad que estamos dependiendo pues, herramientas de terceros añadidas, digamos, a nuestra solución, pero por contra, pues si por ejemplo estas aplicaciones ya tienen un módulo de OCR, pues no necesitamos utilizar o configurar nuestro propio modelo de iBuilder, por ejemplo, o queremos tener ambos, que también nos puede ser interesante, pues todo eso podemos tener una opción, digamos, con integración con aplicaciones externas que ya están homologadas, que están validadas por la Agencia Tributaria Española o distintas agencias que podamos tener. Y estamos hablando de recibos, pero podemos estar hablando de cualquier otro documento y, por tanto, digamos que este es un subcaso de uso dentro de lo que estamos hablando. Esto se puede reutilizar para cualquier cosa que podamos necesitar. Y otra opción puede ser tener algo más, digamos, personalizado,
¿vale? Y es, en vez de depender, digamos, de una herramienta completa que esté homologado, que tenga toda la parte de almacenamiento, que tenga la parte de OCR, que tenga esa serie de procedimientos que a lo mejor no necesitamos. Lo único que necesitamos, por ejemplo, es pues tema de firmar electrónicamente o aplicar el sellado de tiempo y un almacenamiento que a lo mejor podamos tener en nuestros sistemas. Por tanto, ¿cómo podemos conseguir eso sin depender, digamos, de herramientas que pueden ser muy costosas o que tengan una funcionalidad que realmente no necesitamos? Pues podemos trabajar con otros sistemas externos con funcionalidad más reducida, ¿vale? Como pueda ser DocuSign o Dokuten o Validate ID, o hay millones de aplicaciones de este tipo que están homologadas, ¿vale? Que nos permiten realizar esa firma electrónica o nos permiten aplicar ese sellado de tiempo, y en lugar de utilizar una herramienta en la que pues, tenemos OCR, en la que tenemos almacenamiento de datos, etcétera, y ya tenemos que estar trabajando con licenciamiento adicional, etcétera, tenemos, pues, por ejemplo, nosotros pasamos con nuestros procesos, extraemos la información con nuestros modelos de IA. Luego tenemos, por ejemplo, que realizamos nosotros mismos el almacenamiento de esos datos. ¿Cómo podría funcionar? Pues, por ejemplo, guardamos temporalmente cuando introducimos el gasto y subimos el ticket, por ejemplo, o el recibo, guardamos temporalmente en una carpeta en SharePoint por cada hoja de gasto, por ejemplo, y luego, una vez que ya se ha aprobado y ya se lanza otro proceso en el que por cada documento, por ejemplo, se firma o se aplica el sellado de tiempo y se guarda en otra carpeta en SharePoint en la que los documentos, o puede ser que incluso no sean accesibles o que únicamente tengamos un acceso de lectura y que no se puedan ni modificar esos documentos, ni eliminar, ni mover de ahí, ¿vale? Entonces, de esa forma, lo que estamos consiguiendo es que, aunque como tal el proceso completo, digamos, o la solución completa no está, digamos, no es un sistema estanco homologado, sí que tenemos que cada una de las partes que componen ese proceso sí están certificados y homologados y cumplen legalmente con las necesidades que podamos tener. Por tanto, en ese caso tenemos, digamos, como esas dos opciones a la hora de guardar guardar de forma certificada toda esa parte de recibos. Tenemos una primera opción que puede ser tener herramientas robustas que en el mercado, en la que nos podemos conectar de distintas formas, ¿vale? Y por otra tenemos poder crear nuestra propia solución, digamos, con exactamente las necesidades, las funcionalidades que necesitamos, y en la que vamos a cumplir igualmente y legalmente las necesidades que podemos tener en cuanto a la digitalización certificada. Ya para terminar, más o menos, ¿vale? Esto hemos estado hablando de, vale, pues estamos hablando de dos aplicaciones, en la que una es de introducción de gastos, otra es de gestión de los mismos, o validación de los mismos, aprobación. Estamos hablando de una serie de procesos, estamos hablando de IA, estamos hablando de conexiones con sistemas externos, estamos hablando de como decía, extracción de información, digitalización certificada, ¿vale? Pues todo eso. Nosotros estamos hablando de, ¿vale? Nuestro objetivo final no es solamente desarrollar esta solución, sino tener una solución desarrollada que además nos permita minimizar los tiempos en los que esas soluciones se desarrollan y, por tanto, también que sean más rápidas, que se puedan utilizar de forma más rápida. En ese caso, pues con una interfaz sencilla, con alguna acotación de procesos, etcétera, podemos estar hablando de que tenemos un MVP de lo que hemos visto, con una interfaz adaptada a vuestras necesidades, etcétera. Pues, por ejemplo, en unas 4 semanas en las que las funcionalidades, ya bien sea adicionales que puedan ser relacionadas con IA o con integraciones con sistemas externos, etcétera, pues pueden rondar entre 2 y 4 semanas cada una de esas funcionalidades adicionales. Obviamente, como decía, todo esto siempre va a depender de las necesidades específicas que podáis tener y que puedan estar relacionadas. Es decir, si la introducción de gastos queréis que tenga un proceso muy exhaustivo de esa digitalización de los documentos escaneados,
o por ejemplo, esa parte de IA que tiene que estar desde el principio, que bien, por ejemplo, la aplicación de aprobación, pues queremos que tenga esos distintos niveles o queremos que vaya por distintas opciones o por distintos rangos, por distintos niveles, por distintos responsables, etcétera, pues todo ello puede hacer que el tiempo de desarrollo pueda ser mayor o menor, pero siempre utilizando las herramientas de Power Platform que hemos visto. Y nada, para finalizar con la sesión de hoy, simplemente pues eso, recordaros que tenéis disponible estas sesiones que podéis reservar con nosotros de forma totalmente gratuita, en las que os podemos guiar o asesorar en distintos necesidades que podáis tener, ya bien sea relacionados con Power Platform, con temas de IA, temas de Copilot Studio que podáis tener, identificar posibles casos de uso que puedan ser de interés y que a lo mejor, pues eso, dentro de vuestros procesos de transformación puedan ser interesantes y que por tanto os podamos ayudar con ello. Simplemente esta página al final, para que lo veáis, ¿vale? Tiene esta pinta en la que podéis directamente revisar el calendario que tenemos disponible, con las horas disponibles, ¿vale? Y automáticamente se generará una cita y podremos estar disponibles y realizar esa sesión con vosotros de 45 minutos sin ningún compromiso, de forma totalmente gratuita. Simplemente para terminar, ¿vale? Recordar que todos los webinars que estamos haciendo, de tanto este módulo, digamos, esta sección de low code, tipo de Platform, con IA, etcétera, tanto como todo el resto que hacemos dentro de DQS, como pueda ser de Business Central, de ciberseguridad, de finanzas, etcétera, todo ello siempre lo tenéis disponible dentro de nuestra página web. Así también os enviamos un correo con toda esta información, ¿vale? Pero siempre que realizamos estos webinars, luego se quedan guardados dentro de nuestra web y lo tenéis directamente el enlace a YouTube de todos los webinars que vamos haciendo, ¿vale? Así que nada, por mi parte ha sido un placer. Cualquier pregunta o duda que podáis tener, pues la podéis dejar por el chat. Si no, podéis contactarnos directamente, Encarna a mí directamente, a mi compañera Isabel, sin problema. Muchas gracias. Genial, muchas gracias a ti. Pues nada, creo que no hay ninguna consulta. Cualquier cosa, como has dicho, pues que se pongan en contacto con nosotros por correo y intentaremos solucionarle las consultas que tengan. Exacto. Perfecto. Gracias y que tengáis buen día. Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós.